Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy daremos una pequeña introducción sobre la física, qué es, qué estudia, qué áreas tiene, qué áreas abarca, cuál es el campo de estudio y el objetivo del estudio de la materia como tal, de la física como ciencia. Como objetivo de clase tenemos desarrollar una comprensión básica de los principios físicos fundamentales y conocer las diferentes áreas de la física. Entonces, para iniciar esto, primero tenemos que saber qué es la física, qué se dedica, qué estudia, ¿verdad? Entonces, tenemos tres pequeños apartados, que en este caso el primero me indica que se ocupa del estudio de las formas más amplias y generales del movimiento de la materia, mecánicas, térmicas, electromagnéticas. Aquí hace referencia a esa pequeña definición. Me habla de que estudia los conocimientos generales del movimiento. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de un manzano donde básicamente la fruta está cayendo. ¿Por qué esa fruta está cayendo? En general nosotros sabemos que hay en este caso hay un campo de gravedad en el planeta Tierra y eso provoca que todos los objetos que son soltados caigan hacia el centro de la Tierra, sean atraídos hacia ella, ¿verdad? Entonces, esa es la causa por la cual esta fruta está cayendo en este caso, ¿verdad? De la misma manera, acá tenemos un sistema de poleas, la cual recordemos que una polea es un instrumento que permite cambiar de dirección una cuerda. Y tenemos un pequeño resorte incluso también ahí. También tenemos una persona que está intentando empujar un objeto al cual le aplica una fuerza, ¿verdad? Entonces, todos esos son diferentes tipos de movimientos. Entonces, la física se encarga de estudiar esos movimientos, por qué el cuerpo se está moviendo, calcular a qué fuerza logra moverse o necesita, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo demasiado pesado, puedo calcular qué cantidad de fuerza tengo que aplicarle al cuerpo para poder lograr que se mueva, entre otros apartados más importantes al cual se dedica el estudio de la física. Como segundo punto también tenemos que es considerada como la ciencia de la naturaleza o de los fenómenos materiales. ¿Por qué es considerada la ciencia de la naturaleza? Porque estudia los fenómenos físicos generales que hay a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y refiriéndome a nuestro alrededor, hago referencia a toda la naturaleza que tenemos. Y por último tenemos que se ha centrado fundamentalmente en la elaboración de teorías que modelan el comportamiento de la naturaleza. Entonces ya sabemos que la física se encarga de presentar básicamente apartados en los que indiquen o expliquen el porqué de algo que hay en nuestro entorno. ¿Por qué en este caso esta manzana está cayendo, verdad? ¿Por qué en este caso esta forma, al doblar esta hoja de papel, esta forma que adquiere esa hoja permite que vuele? Y quizás si nosotros tiramos esa hoja sin doblarla, no volará. Entonces, se ha centrado también en elaborar teorías, ¿verdad? Explicar en base a teorías, fundamentos matemáticos, por qué sucede algo. En este caso, por ejemplo, en la parte inferior vamos a tener diferentes personajes que aportaron valiosos conocimientos al campo de la física. En este caso tenemos a Isaac Newton, el cual postuló tres leyes del movimiento que más adelante las iremos viendo, las tan conocidas leyes de Newton. Entonces, ahí hay un ejemplo de las teorías que elaboraron diferentes científicos y que moldean o explican el comportamiento de ciertos objetos en la naturaleza. Por ejemplo, también tenemos aquí a Galileo Galilei, quien aportó importantes conocimientos en el campo de la astronomía. Tenemos a Nicolás Tesla, quien aportó importantes conocimientos en el campo de la electricidad, más apartado, más preciso, en el campo del electromagnetismo, en la parte de las corrientes. En este caso, la corriente alterna, la cual en la actualidad la seguimos utilizando. Y tomemos en cuenta que la energía eléctrica es en la actualidad la energía más eficiente que nosotros como seres humanos poseemos y utilizamos. Por ejemplo, en estos momentos ustedes están conectados mediante un dispositivo que posee energía eléctrica. Otro importante científico que tenemos aquí es Hawking, quien dedicó su vida al estudio de los agujeros negros y en particular y en general al estudio del origen del universo, entre otros importantes científicos que poco a poco iremos analizando. Luego de saber
qué es la física como ciencia, de qué se encarga, qué estudia la física, podemos entrar directamente a las áreas que tiene, ¿verdad? Como toda ciencia se divide en diferentes áreas de estudio. En este caso, tenemos básicamente 7 áreas de estudios. La primera que vamos a tomar en cuenta es la mecánica, la cual se encarga, la cual se encarga del movimiento y sus causas. ¿Por qué se logra mover algo? Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen una pequeña masa, un cuerpo, el cual está sujeto mediante una cuerda con una polea. Por ejemplo, si una persona quiere mantener este objeto aquí, tendrá que, lógicamente, mantener con cierta fuerza esta cuerda acá, ¿verdad? Porque la tendencia que va a tener este cuerpo es ir hacia abajo por acción de la gravedad. Entonces, ese de ahí es objeto de estudio de la mecánica. La termodinámica básicamente se encarga de estudiar todo lo que tiene relación con temperatura, un aumento, una disminución de temperatura, el calor. Y aquí tenemos como ejemplo una hornilla, ¿verdad? Una pequeña flama, una pequeña llama, la cual está calentando aparentemente un aceite que comienza a burbujear. También tenemos como otra importante área de la física, la vibración y las ondas. En este caso las ondas son movimientos repetitivos. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen, una gota que acaba de caer. Provoca un movimiento repetitivo, en este caso que se expande alrededor de toda esa masa de agua. Recordando también, por ejemplo, en este caso, la voz también es otra onda. Una onda que se expande, que se esparce. Otro campo de la física es la óptica, la cual se encarga del estudio de la luz, la refracción de la luz, entre otros. Aquí tenemos, por ejemplo, el tradicional prisma donde ingresa la luz blanca, la cual se va a subdividir en diferentes colores. Apreciación óptica. Otro campo es el electromagnetismo. La palabra lo indica, electricidad y magnetismo. En este caso tenemos como ejemplo una pequeña pila, la cual está conectada a un cable, ¿verdad? La cual está conectada a un cable. Y en este caso, cuando circula corriente eléctrica por este cable, también esa corriente genera un campo magnético, ¿verdad? Entonces, eso es importante también considerar. En el campo del electromagnetismo, el principio de funcionamiento de un motor eléctrico es un electroimán en su interior. Entonces, ese electromagnetismo es otro campo de la física bastante importante en nuestra actualidad, ¿verdad? Porque básicamente la corriente eléctrica también genera un campo magnético. Por acá también tenemos la relatividad. En este caso, como imagen referencial, tenemos la parte de la relatividad general, que me habla de la relación en el universo. Pero también podemos considerar una relatividad clásica, la cual enfoca su punto de vista a la posición, a la velocidad de los objetos. En este caso, por dar un ejemplo, usted está ubicado quizás en su hogar viendo este video y en este caso puede tener una persona a unos 2 metros de distancia de usted, posiblemente. Para usted esa persona está a 2 metros, pero para mí quizás esa persona, como yo me encuentro mucho más lejos, está posiblemente a 20 kilómetros. Entonces, ¿quién está en lo incorrecto? Yo diciendo que esa persona está a 20 kilómetros o usted diciendo que esa persona está a 2 metros. Realmente ninguno de los dos, porque ahí hay que considerar respecto a qué nosotros estamos realizando la medición. Entonces, a eso hace referencia el campo de la relatividad, respecto a qué nosotros vamos a medir. Y por último tenemos la física cuántica, una física bastante moderna que sigue en constante estudio, constante crecimiento, que básicamente se dedica al comportamiento de las partículas microscópicas a escalas demasiado pequeñas. Busca conocer la relación que hay entre el espacio y el tiempo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.